Bien, aquí estamos de nuevo ya con un problema un poco más complicado, más tardado, pero lo vamos a resolver por dos métodos. Una parte con un método y otra parte con el otro método para que vean la diferencia. Dice, si la cuerda AB se mantiene horizontal y el peso W1 es de 2000 newtons, determina el peso de W2 de acuerdo a la geometría indicada. Bueno, se supone que todas estas son cuerdas. La cuerda de AB es la que se mantiene horizontal. La cuerda de BAF conecta al bloque que se mantiene suspendido. Esa cuerda va a estar vertical por el efecto del peso. Aquí hay una cuerda que es de BAC, que tiene una inclinación de 70 grados. Otra cuerda que se sujeta a una pared con un ángulo de 50 grados respecto a la vertical. Una tercera cuerda que pasa por una polea y que precisamente está sujeta al bloque W2 y del cual queremos su peso. Si quisiéramos resolver esto, no vamos a poder resolver si analizamos todo en un sistema, tenemos que hacer un corte. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es tomar el primer sistema, que corresponde al nodo B. Si analizamos el nodo B, hay una tensión hacia abajo, que es la tensión de BAF, y esta tensión de BAF es precisamente el peso de 2000 newtons. Ya tenemos esa tensión, la tensión de AB no la conozco y la tensión de BAC tampoco la conozco. Aquí hay dos opciones, una, si lo hago por el método del paralelogramo, voy a calcular directamente la tensión de BAC sin calcular la tensión de AB. Y la otra es plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Pues también lo voy a resolver, en este caso, voy a resolver usando suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y para este nodo. Y entonces sería suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Solamente es la tensión AB que va a la izquierda y la componente de la tensión de BAC que va hacia la derecha. Entonces, la tensión de BAC, ¿qué cateto sería la tensión de BAC en X? Es la componente horizontal, es el cateto adyacente a 70 grados. Y entonces sería multiplicar la tensión por el coseno de 70 grados. A eso le vamos a restar la tensión de AB, que no la conocemos y eso debe dar 0. Eso implica que tengo dos incógnitas, pero puedo despejar la tensión AB de manera inmediata porque yo no la voy a querer calcular. Entonces la tensión de AB va a ser la tensión de BAC, que es la que necesito calcular, por el coseno de 70 grados. Bueno, ahora nos vamos a suma de fuerzas en Y para ese mismo nodo. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? La componente vertical de TBC, que va hacia arriba, entonces va a ser TBC por el seno de 70, porque en este caso la componente vertical es el cateto opuesto a 70 grados. Y le vamos a restar precisamente la tensión de BAF, que son los 2000 newtons. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que la tensión de AB no la necesitaba para resolver porque sale directa por suma de fuerzas en Y la tensión de BAC. Pero pudiera haber sido que esta tensión de AB no fuera horizontal y entonces aportaba una componente vertical y entonces ya no sería tan fácil resolver el sistema. Entonces de aquí ya vamos a despejar la tensión de BAC, que va a estar dada por 2000 newtons dividido entre el seno de 70. Entonces esa tensión de BAC, que sería exactamente, vamos a ver, 2000 entre el seno de 70. Eso da 2128.4. 2128.4 newtons. Ya tenemos calculada la primera tensión. ¿Y por qué calculé esta primera tensión? Porque para el otro nodo C iba a tener tres incógnitas. La tensión de BAC, la tensión de CAE y la tensión de CAD, que es equivalente al peso W2. Por eso tenía que empezar con el sistema de abajo. Ahora si analizamos el sistema de arriba, para el nodo C existen también tres tensiones. La tensión de BAC, que ahora jala hacia abajo, ¿de acuerdo? Este sistema está jalando al nodo hacia abajo. Si cortáramos esta cuerda, el nodo tendería a subir, por eso esa tensión va hacia abajo. Si cortáramos esta cuerda, el nodo se mueve hacia la izquierda, entonces la tensión de CAD va hacia la derecha. Y si cortáramos esta cuerda, el sistema se movería a la izquierda, no, a la derecha precisamente, porque esa cuerda ya no existiría. Y entonces esa tensión de CAE va hacia la izquierda y hacia arriba. Aquí es donde viene lo que vamos a aplicar ahorita. Vamos a hacerlo por método del paralelogramo. Entonces,
Son tres fuerzas, son concurrentes, es aplicable el método del paralelogramo. Si lo hago por suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, ya no es tan fácil, porque las tres fuerzas tienen componente en X, las tres tienen componente en Y, desconozco dos, y sería un poquito laborioso el resolverlo de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar nuestro sistema con un triángulo. Si dibujamos aproximadamente escala, la tensión de SAD tendría que ser con un ángulo de 30 grados, más o menos. Supongamos que este sería mi triángulo. Esta es la tensión de CAD. Después dibujamos la tensión de CAE, que va a tener un ángulo de 50 grados respecto a la vertical. Pero no va a llegar hasta ahí, va a llegar un poquito menos. Esta es la tensión de CAE. ¿Por qué un poquito menos? Porque luego saliendo de la tensión de CAE va a aparecer la tensión de C y tiene que cerrar el triángulo. Así vendría aproximadamente, respetando la escala. Esta es la tensión de BAC. Ya están mis tres tensiones dibujadas. Ahora lo que viene es dibujar los ángulos, identificar los ángulos. Esta tensión de CAD tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. La tensión de BAC es de 70. Entonces sería 70 de aquí hasta acá. Si a 70 le restamos 30, me va a quedar este ángulo del triángulo, que son de 40 grados. ¿Qué otro ángulo vamos a conocer? Precisamente esta tensión de BAC, que tiene 70 grados, implicaría que este sería de 30. ¿De acuerdo? No, este no puede ser de 30, sería 70, le faltan 20 grados. Con respecto a la... Este es 70. ¿De acuerdo? Le faltarían 20 aquí para con la vertical. Ok, entonces, ¿qué pasa con la tensión de CAE? De CAE, el ángulo con la vertical iba a ser 50. Y si esos 50 le sumamos estos 20 que le faltan para la vertical al de 70, se convierte este ángulo en 50 y 20, 70 grados. Entonces, si este es de 40 y 70, son 110. Para 180 me quedan 70. O un triángulo isósceles por casualidad. Bueno, pero a mí la que me interesa es la tensión de CAD. Esta es mi incógnita. Y entonces, ¿qué dato tengo? No tengo dos tensiones, tengo una tensión y todos los ángulos. No me queda más que ley de los senos. La ley de los senos es muy sencilla porque es A sobre seno de A igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Entonces, si yo el dato que conozco es la que ya que calculé, que es la tensión de BAC, sería la tensión de BAC dividida entre el seno del ángulo opuesto. A esa tensión es el de 70. Igual, ¿cuál que vamos a calcular? Vamos a calcular la tensión de CAD. La tensión de CAD, que es esta, ¿qué ángulo se pone? El de 70. Entre el seno de 70. Los TBC se ponen de 70, TCD se pone de 70, pues son tensiones exactamente iguales. La tensión de BAC es igual a la tensión de CAD. ¿Por qué? Porque se genera un triángulo isósceles y los lados opuestos a los ángulos iguales son precisamente lados iguales. Y entonces la tensión de CAD va a ser exactamente la misma que ya calculamos, que es la tensión de BAC. Entonces la tensión de CAD va a ser también de 2128.4 newtons. Y con esa tensión ya podemos calcular el peso W2, porque W2 es igual a masa por gravedad. Pero ¿qué me pedía? Me determina el peso W2, pues precisamente el peso es la tensión de CD. Entonces el peso 2 es 2128.4 newtons. Si yo quisiera ver qué masa le correspondería, eso lo tendría que dividir entre 9.8 y me daría 217. No es aproximadamente igual, porque son cosas distintas. Esto implicaría una masa de 217.2 kilogramos. Pues ya está resuelto nuestro problema. Espero que hayan entendido los procedimientos.